Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine y toca hablar de una película fantástica que pasó un poco desapercibida en los premios Oscar. Una película de un maestro, el maestro Park Chan-wook. Dirigió la película No Other Choice o La única opción en español. Es una trama bien interesante. Y si usted vio Parasite se va a sentir familiar porque además de que es coreana, trata sobre este tema de la desigualdad social y la búsqueda de pertenecer en una sociedad que valora únicamente el dinero, el consumo, el estatus. Tenemos un hombre que él, tras 25 años trabajando en una fábrica de papel, es despedido. Y entonces este despido hace que sus finanzas comiencen a estar en crisis, su familia también está en crisis porque debe supuestamente vender la casa, su hija que creo que está en el espectro autista, necesita tener mejor cuidado y él necesita dinero para seguir proveyendo a su familia. Su esposa tiene que dejar de jugar tenis, comenzar a trabajar y él, tras meses sin encontrar un empleo nuevo, decide tomar una decisión algo descabellada. Y su plan macabro para poder conseguir un empleo es eliminar a la competencia uno por uno. Este hombre que, maestro del papel, jardinero aficionado, me pareció una trama, una historia que es sencilla, pero para mí, más que la temática de la historia el tema de la desigualdad social, siento que la ejecución de cómo se llevó a cabo la historia le eleva muchísimo más del texto que vemos. Y Ángel, para ti, esta película, sé por dónde va tu opinión. No, increíble, es buenísima. Es buenísima. Es buenísima. Sí, bueno, Park Chan-wook, que nosotros lo conocemos con películas como Oldboy y Handmaiden, o sea, alguien sí, que es considerado dentro del cine coreano como un gran autor y un gran maestro. Creo que con No Other Choice, creo que quizás por la manera de que, como dices tú, en los elementos tanto técnicos como estructurales, etcétera, etcétera, quizás haya sido su mejor película en una gran lista de buenas películas, ¿no? Sí. Y sí, y como todo, algo que hace muy bien no solo Park Chan-wook, no solo Bong Joon-ho, sino parte del cine coreano en su totalidad, es que la mezcla de diferentes elementos de género, ¿no? Y porque la película es en esencia también bastante cómica, es una comedia de errores de vez en cuando, ¿no? Estos actos que, como mencionaste tú, macabros y siniestros, nunca salen muy bien, o sea, el hombre no es un profesional en haciendo esto. Cada vez, obviamente, mientras más pasa la película, más se afina su sentido del asesinato. Sí, se vuelve más profesional, por decirlo así. Pero sí, muchas de las escenas, particularmente al principio, son comedias de errores. O sea, el primer asesinato que él hace parece una escena de Los Tres Chiflados, ¿no? O sea, y que le quitan la pistola, le agarran la pistola, le pegan en la cabeza. O sea, es algo muy divertido. Claro, ¿sabes qué? Para mí esa escena fue la que me di cuenta que estaba viendo una obra maestra. Sí. Porque ahí como que entendí ese momento clave. Yo tengo la teoría de que cada película tiene un momento, vamos a decir, en el que se revela la película. Como si, por ejemplo, tuviéramos... Concho, ¿qué ejemplo te puedo poner? Imagínate un show de strip. No, yo sé, cuando se quita el sostén, exacto, que ya sabes por dónde viene. Se revela, no, para ese ejemplo te acabo. Pero, no, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un truco de magia. Eso, que es un truco de magia, ser menos hay un momento, ¿no?, de la película en la cual el conejo desaparece. Después del planteamiento, el conejo desaparece. ¡Wow! Y después vuelve a aparecer el conejo. Exacto, al final de la película cuando vuelve a aparecer el conejo. Que a veces aparece completo, hay películas que no aparece para nada el conejo. No aparece el conejo. Solamente desaparece, a veces no desaparece, pero ese momento de la escena del primer asesinato, fantástico, porque vemos cómo se construye esta trama que me recordó a Hitchcock en Vértigo. Tiene mucho de Hitchcock, de la persecución, del acoso, del elemento del voyeur, ¿no? Porque él persigue, antes de asesinar a su primera víctima, le conoce un poco la vida, con todos, ¿no? Pero la primera en particular. Entonces, esa idea del voyeur, de la obsesión, de este acto siniestro y lo que implica. Claro, ve cómo su relación con su pareja, que incluso los ve de frente, ve cómo vive. Él le pone una propuesta de trabajo falsa para tener más información sobre él.
y vemos cómo que se va adentrando, y eso que él dijo, no, que yo soy un hombre análogo, yo no uso nada digital, mis cartas son de papel, la música es en vinilo, y todos esos datos, el Sí, disconforme conoce la inconformidad de la esposa, que tiene un un amorío, que él se da amorío. cuenta, todo eso que venía, llega ese momento, No, y que es parte también como se que refleja, o concluye. sea, todo esto de una manera u otra, todos estos personajes que tiene que asesinar para conseguir el posible trabajo en otra compañía de papel, él se refleja también mucho en ellos, ¿no? Sí, Él es como ellos, bueno, este hombre es alcohólico, bueno, él tenía un problema con el alcoholismo, él en un momento piensa que la esposa la está engañando con el hombre, con el nuevo personaje que está trabajando con ella, en un dentista, sí. y todos estos personajes reflejan un poquito del mismo. No, porque obviamente todos están compartiendo en la misma situación, que es que, bueno, que los despidieron a todos, que habían trabajado en compañías 20, 30 y 40 años y ahorita se encuentran en un mundo en donde ellos no son ni viables ni factibles para el trabajo. Entonces, sí, es muy interesante y también lo que hace muy bien Park Chan-wook, que siempre lo ha hecho bien, es tanto el uso de la cámara, como la edición, que son dinámicas, son cinéticas y son entretenidas. No, la Element- edición, mira, en las redes sociales la gente celebra mucho, los grupos de cinéfilos celebran mucho la edición de Park Chan-wook por las transiciones que hace, es que que las son transiciones son chulísimas. divertidas, Sí, tú sí. las ves y tú dices, el hombre va a vomitar, pero muestran que es una cascada, y tú, eso es divertido. Que sí, cosas de ese estilo, que bueno, que va a meter un cuerpo en un hueco y entonces después cortan a la esposa como que moviéndose en la cama. Claro, O sea, claro, eso claro. simplemente Un como fundido que se elemento. ve la cara del esposo que está en un lugar, pero el fundido de la esposa en otro Ujú. sitio. Y cómo él usa la cámara para incorporar los elementos digitales como tablet y teléfono. Y Ujú. lo incorpora en la narrativa de una forma que se Sí, siente sí. natural, como nunca había visto en ningún otro No, director. y es eso Es también, es chulísimo. que es divertido también. O sea, cuando tú anotas estos elementos de edición, que obviamente para que uno los note, porque son obvios, ¿no? Pero son entretenidos. O sea, tú dices, sí, o sea, la relación directa es muy divertida. Y también eso, el uso de cámara también es muy dinámico, ¿no? Y cosas tan pequeñas como hay un momento que el hijo está hablando con la mamá y él está como en un columpio, ¿no? Y la cámara se mueve como para atrás, para adelante. Y es una toma de 2 segundos. O sea, no es mucho, pero eso es divertido. Cuando se toma una cerveza y la cámara se dobla como tomando la cerveza y la cámara también está dentro del vaso. Esos son elementos muy dinámicos que uno lo entiende Park Chan-wook, porque cuando uno ve Oldboy, cuando uno ve The Handmaiden, siempre están presentes. El movimiento de la cámara de Park Chan-wook siempre ha sido muy cinético y eso le da un cierto dinamismo a la película, ¿no? Porque la película, número uno, es basada en un libro, ¿no? Un libro que yo no me leí, pero yo sí vi Como era el libro The Axe, The algo Axe, así, algo así. porque cuando votan a alguien, particularmente en Estados Unidos, tú dices que they got axed, o sea, ya lo votaron. Lo mocharon. Exacto, lo mocharon. Pero Costa Gabras, que es un director, fue un director muy famoso que hizo eh, películas como State of Siege, películas como Z, películas como Capital. Él también hizo una adaptación de esta película, creo que en el 2006 o el 2004, no me acuerdo. Y obviamente un poquito más sombría, menos cómica, ¿no? Pero tanto así tiene el valor de Costa Gabras para la película que, si mal no recuerdo, al final de la película le dan una dedicación a Costa Gabras, como que en Sí. memoria de Costa Gabras. Eh, eh, y, y sí, es una película que sí, que tiene mucha riqueza dentro del elemento temático porque habla de algo bastante interesante una cierta modernidad y la misma antigüedad del proceso del capitalismo, ¿no? Claro que sí. Que el trabajador, en este caso Mansum, se encuentra en directa competición con otros trabajadores, ¿no? Y eso es lo que a lo que te forza el mismo sistema, ¿no? Y en esta competición uno se vuelve un personaje siniestro y vil, porque eso es lo que supuestamente se necesita para sobrevivir. Entonces, sí, estos personajes, estos trabajadores, esta pequeña burguesía o este proletario se encuentra constantemente en competencia consigo mismo y es una competencia brutal, ¿no? Porque a través de procesos de, de, de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, cada vez ese proletario industrial se siente más atomizado y más alienado de los mismos procesos de producción. Entonces sí, se encuentra continuamente en competencia y esta es una película que muestra esa competencia obviamente a un nivel de comedia negra y de sátira hasta su
su expresión máxima, que sería una del asesinato. Ah, bueno, tengo competencia con el otro, bueno, lo mato. Lo mato. Lo mato, ¿no? Y al principio lo que vemos es que, bueno, que sí, él tiene la idea que los quiere matar, pero al principio es más complicado y cada vez se hace más fácil, ¿no? Claro, claro que Entonces, sí, ese elemento de competencia interna que habla mucho sobre, sí, sobre el capitalismo en sí, particularmente algo que hace muy bien el cine coreano, que lo vimos en Parasite, etcétera, etcétera, que uno tiene que darle la vuelta simple y llanamente para poder trabajar. Pero sí, es un sistema que no solo que forza a estos trabajadores, a la clase trabajadora, a estar en directa competencia uno con el otro, pero que también apoya o galardona de una manera u otra esos actos de inhumanidad, de violencia, de salvajismo. Sí, pero mira, ahí hay dos vertientes. Una parte es cierta, él apoya ese tipo de actos de salvajismo, porque por esa misma competencia vemos que el eje central de la única opción, no de choice, viene desde los altos mandos que compra la compañía de papel, que le dicen al trabajador, al protagonista, no, esta es la única opción. La única opción. La única opción. Hay que despedirlos y para eficientizar la producción. Y se repite este tema de que esta es la única opción, tengo que matarlos. Es que eso es lo interesante, claro, ¿no? Y al final, el punto más clave al final es cuando él consigue este empleo nuevo, que ya no hay trabajadores de fábrica de papel, es todo automatizado con inteligencia artificial y robots. Claro, y él pregunta, pero no debería haber, qué sé yo, alguien. Esta es la única opción. Esta es la única opción para ser rentable. Esta es la única opción, te lo repiten varias veces en la película. Al principio cuando dicen, no, pero es que porque van a votar a 600 personas en la primera compañía. Bueno, es la única opción, ¿verdad? Pero eso se reproduce, ¿no? La misma violencia del sistema, de la burguesía, del sistema del capitalismo, tiene que ser reproducida por el mismo trabajador para sobrevivir. No, entonces, claro, bueno, es que yo los tengo que matar, no porque es que me gusta matar gente, sino que esa es la única opción. Ahora tú tienes que matar a alguien. Es una mentira. Pero es la mentira, es que todo es una mentira indirecta. Exacto, la película te lo presenta como una verdad, pero como una mentira. Es que todo es una mentira. Claro, ¿no? Es una verdad dentro del sistema, pero es una mentira en la realidad. ¿No? Claro, pero para hablar más de eso, Ángel, hay que hacer una pequeña pausa. Así que quédese con nosotros en A1.8. Hablamos de cine.